Hogwarts. No todos los profesores se han vuelto locos. Capítulo 501 Traidor. En la sala común de Gryffindor. La chimenea ardiente pareció encenderse por una inexplicable y violenta emoción, y de repente estalló en una cadena de chispas. Las chispas volaron por todas partes, iluminando el rostro lívido de Ronald, y la ira en su rostro pareció encenderse por las llamas saltarinas. Harry sostuvo firmemente en su mano los trozos de pergamino que habían sido expulsados del cáliz de fuego, e inconscientemente dio medio paso hacia atrás. Una mucosidad verde fluorescente salía lentamente del borde del papel que tenía escrito Harry Potter. Como una pequeña serpiente malvada, se deslizó por la alfombra, grabando la palabra traidor en jeroglíficos egipcios. La escritura parecía tener una atmósfera sombría, haciendo que el aire a su alrededor se volviera helado. 03 ¿Cómo se siente hacer trampa? La insignia de prefecto en el pecho de Ronald brillaba fríamente a la luz del fuego, al igual que sus ojos fríos y hostiles en ese momento. Pateó el tablero de ajedrez con un pie, y este golpeó el retrato de la dama gorda con un estruendo. La dama del retrato se asustó tanto que gritó y se levantó la falda. Todo el salón público se desmoronó al instante ante el repentino caos. La voz de Ronald se hizo cada vez más aguda, llena de acusaciones. Todo el grado sabe que tienes un alquimista como asesor personal. El cabello castaño y rizado de Hermione pareció ser levantado por una fuerza invisible y de repente explotó desde detrás del sillón. Ella parecía ansiosa y gritó. Cállate, Ronald. Viste claramente esa noche. ¿Qué ves? Las orejas retráctiles 3-0 de los gemelos Weasley cuelgan del candelabro como dos extrañas enredaderas negras, con una sospechosa pelusa rosada adherida a los lóbulos metálicos de las orejas, lo que las hace lucir un poco graciosas y un poco raras. Fred tenía una sonrisa burlona en su rostro y dijo con sarcasmo. ¿Viste a nuestro pequeño Harry colándose en la sala de trofeos en mitad de la noche? ¿O lo viste a él y al niño alquimista en el bosque prohibido? Antes de que George pudiera terminar su sarcasmo, fue interrumpido por el hechizo de petrificación lanzado por Hypsia. Pero el hechizo pareció haber dado en el blanco inesperadamente y accidentalmente golpeó a la rana de chocolate que Neville había dejado a un lado. La rana de chocolate se puso rígida al instante, rebotó hacia los pies de Ginny como una bala de cañón y explotó con un estruendo. El retrato de Dumbledore en la lámina plateada pareció cobrar vida, y de repente dijo: «Ten cuidado con las grietas del contrato». La voz era baja y misteriosa, como si viniera de muy lejos, añadiendo una atmósfera extraña a la escena caótica. Harry se acuclilló a la sombra de la chimenea, como una pantera negra escondida en la oscuridad. La punta de la varita de tejo que sostenía en la mano brillaba con una fluorescencia imperceptible, tan tenue como la estrella más tenue del cielo nocturno. Cuando la luz del hechizo barrió suavemente la baba de la alfombra, el líquido verde amarillento era como un demonio despertado, transformándose instantáneamente en cientos de escarabajos, agitando sus diminutas antenas y arrastrándose rápidamente en dirección a Ronald. Harry reaccionó con gran rapidez y esparció polvo alquímico. Los escarabajos se convirtieron en humo al instante antes de tocar la punta del zapato de Ronald. Entre el humo, el fantasma de la oficina de Crouch emergió débilmente, y se vio a la elfa doméstica Winky quemando un paño de cocina ensangrentado. Sus movimientos eran nerviosos y ansiosos, y parecía estar destruyendo alguna prueba importante. «Basta». Perky se acercó como un árbitro digno, la insignia de prefecto en su pecho casi pinchando la nariz de Harry. Como presidente del sindicato de estudiantes, antes de que pudiera siquiera empezar su largo discurso, fue ahogado por el repentino trueno fuera de la ventana. Capítulo 502 La sangre del contrato. La tormenta parecía arrojada por una mano gigante, cayendo en un instante. Las vidrieras de la sala pública reflejaban imágenes extrañas y aterradoras bajo la fuerte lluvia y la extraña luz verde. Harry ya no soportaba el ambiente deprimente. Se abrió paso entre la multitud y corrió hacia la puerta de roble. Ronald rugió de ira y Hermione intentó bloquear el hechizo vinculante, persiguiéndolo al mismo tiempo. ¿Crees que puedes confiar en los trucos alquímicos de Shafik? Petrifiquen a todos. El hechizo de Hermione, lleno de ansiedad e impotencia, salió volando y golpeó la armadura junto a la puerta. En el momento en que la armadura fue alcanzada, los fragmentos de cota de malla volaron por todas partes como armas ocultas, y uno de ellos dejó una marca sangrienta en el cuello de Harry. La sangre roja y brillante brotó al instante. Harry atrapó rápidamente un anillo de hierro ensangrentado. Tras una inspección minuciosa, descubrió que el interior tenía grabado el tótem de la vela de Durmstrang.
Al levantar la vista, vio las lágrimas de Hermione condensadas en cristales de hielo tras el hechizo de petrificación. Los cristales reflejaban el rostro distorsionado de Ronald, como un espejo, reflejando la relación rota en Gryffindor en ese momento. En el bosque prohibido, las hojas podridas lavadas por fuertes lluvias desprendían una niebla agria y penetrante que llenaba el bosque y hacía que la gente se sintiera como si estuviera en un infierno de niebla. Harry tropezó y cayó sobre la raíz del haya. El fragmento de pergamino le provocó una herida en la palma de la mano, y la sangre seguía goteando. Donde goteaba la sangre, una baba verde fluorescente cobró vida de repente, como un tiburón que olía sangre. Retorció su esbelto cuerpo, se enroscó alrededor de la muñeca de Harry y trepó lentamente por su antebrazo. Cuando Harry intentó limpiar la baba con su camisa, esta pareció hechizada y de repente adoptó la forma de los números egipcios 1 y 3. Los números tenían exactamente la misma forma que las grietas en la base del cáliz de fuego, como si contaran una misteriosa y siniestra profecía. Destellos luminiscentes. La voz de Aris llegó desde los helechos a 10 pasos de distancia, como un susurro en la oscuridad. La luz de la varita en su mano se mantuvo deliberadamente muy baja, como si no quisiera perturbar el misterioso bosque prohibido de la luna. Llevaba botas de piel de dragón, y dondequiera que pisaba, las marcas de limo arrastradas por la lluvia eran como elfos fluorescentes que hubieran despertado y brillado de nuevo. La voz de Aris era tranquila y firme. La sangre contraída de los elfos domésticos está mezclada con los contaminantes alquímicos de las profundidades del lago Negro. Harry pareció sentir su dolor interior conmovido, y rápidamente ocultó su palma sangrante, diciendo con un dejo de terquedad y resistencia: «No lo necesito, no importa si lo necesitas o no», dijo Aris, lanzando la brújula alquímica en su mano hacia Harry, y la brújula dibujó un arco en el aire. La aguja serpenteante de la esfera es como una bailarina loca, temblando violentamente, como si percibiera una fuerza poderosa y maligna. «Espera, si aún crees en mi alquimia». Cuando Harry, vacilante, extendió la mano y tocó el borde de la brújula, el agudo gemido de los Thestrals surgió repentinamente de las profundidades del bosque prohibido. El sonido penetró las capas de lluvia y árboles. Es espeluznante. En ese momento, el cristal del dial pareció no poder soportar la enorme presión y explotó con un pop. Los dos tuvieron una visión al mismo tiempo. En la cabaña de Durmstrang, el jefe Crouch tenía una expresión sombría en su rostro, presionando un engranaje ensangrentado en el pecho de Crouch Jr. Y el 13º sacrificio estaba escrito en elfo en la pared de la cabaña. La escena sangrienta y cruel hizo que Harry y Aris sintieran frío. Capítulo 503. Marca ardiente. El sonido nítido de las ramas muertas al romperse provenía de la tormenta, como la risa del diablo. Aris reaccionó rápidamente, se dio la vuelta y esparció el polvo alquímico hacia la fuente del sonido. Un humo verde fluorescente se extendió instantáneamente y, en medio del humo, la oreja retráctil 3.0 de George parecía un insecto herido, retorciéndose dolorosamente en el barro. El administrador Filch gritó desde el canal auditivo metálico: «Director Crouch, el registro de detención del elfo doméstico». La ilusión se interrumpió de repente, como si la hubiera cortado una mano invisible. Aris ayudó a Harry, que se tambaleaba, a levantarse y encontró la mitad de un engranaje alquímico incrustado en el hueco entre las raíces del árbol sobre el que Harry se apoyaba. Era exactamente la misma pieza que Crouch usó en la ilusión. Los números egipcios en la superficie de los engranajes eran como vampiros hambrientos, absorbiendo la sangre de Harry 920. A medida que la sangre absorbía la sangre, emergió gradualmente un tótem de escarabajo completo. El tótem emitía una luz extraña, como si revelara un secreto polvoriento. «¿Qué pasó esta noche y?» La voz de Harry estaba un poco cansada y confundida. «Lo mantendré en secreto», dijo Aris, aplastando los engranajes con fuerza, pero la baba era como un parásito tenaz que se filtraba en la marca alquímica a través de sus dedos. «Pero algunas grietas no se pueden llenar con secretos». Había un atisbo de preocupación en sus ojos, como si hubiera previsto la tormenta que se avecinaba. Cuando regresaron al castillo, ya era de madrugada. Los muros de piedra de la torre de Gryffindor parecían empapados de tristeza, rezumando una humedad anormal, como si lamentaran lo sucedido en el patio. Harry se detuvo frente al retrato de la dama gorda y descubrió con perspicacia que había una baba verde fluorescente en el borde del marco. La baba era como una pista maligna que lo incitaba a descubrir el secreto que se escondía tras ella. Cuando quiso tomar una muestra, la oreja retráctil 3.0 emergió repentinamente de los ojos del retrato como una pequeña serpiente emergiendo de la oscuridad.
La voz de George transmitió una gravedad inusual. La tercera capa del cajón de Filch, el pergamino manchado de sangre. En la sala común, la intensa lluvia había borrado los rastros de la disputa anterior. Solo sobre la alfombra junto a la chimenea, el antiguo código de contratos de Hermione seguía extendido junto a una mancha de sangre. Harris pasó lentamente las páginas que estaban pegadas por la mucosidad, y la mitad del mapa del campamento de la Copa del Mundo se cayó de la capa intermedia. La ubicación de la tienda de Crouch fue marcada con un círculo, y la formación inacabada del caldero fue dibujada con sangre de elfo. El conjunto de alquimia era como un rompecabezas misterioso, esperando ser resuelto. De repente se oyó un crujido procedente de las escaleras. Hermione estaba envuelta en su bata, temblando a la luz de la luna. La taza de té que sostenía estaba llena de un sospechoso líquido verde fluorescente. Su voz estaba llena de miedo y duda. Dobby me envió un tranquilizante. Pero detecté, antes de que pudiera terminar sus palabras, la taza de té pareció romperse por una fuerza poderosa y explotó con un bang. El líquido grabó una advertencia en jeroglíficos egipcios sobre el suelo de roble. La advertencia era como una maldición del infierno, que emanaba una atmósfera sombría. Los lamentos de los elfos domésticos penetraron la mampostería del castillo, entrelazándose con el sonido de las olas del lago negro, resonando en un requiem inquietante, como si anunciara la llegada de un gran desastre. La marca en el dorso de la mano de Aris ardió de repente como si hubiera sido encendida por 10 fuegos. A la luz de la luna, la marca proyectó el contorno de las raíces de los árboles del bosque prohibido. Allí, el engranaje alquímico que Ari había aplastado se estaba reorganizando lentamente en el limo, y el escarabajo en el centro del engranaje abrió lentamente sus 12 ojos compuestos, que brillaron con una luz extraña, como si estuviera espiando este mundo lleno de secretos y crisis. Capítulo 504. ¿Es esta la pequeña belleza de la que estabas hablando? El bosque prohibido parecía un lugar misterioso y olvidado. Estaba envuelto en la penumbra, y las hojas podridas se amontonaban sobre el suelo húmedo, emitiendo ráfagas de olor a azufre, como si una terrible tormenta se estuviera gestando allí. Harris siguió a Hagrid de cerca. La luz parpadeante de la lámpara de aceite se balanceaba en la oscuridad, como si la oscuridad fuera a absorberla en cualquier momento. A cada paso, Harris sentía un ligero crujido bajo sus pies. Resultó que había aplastado trozos de hongos fluorescentes. La luz fluorescente destellaba en la oscuridad como un sueño ilusorio. El gemido de Yaya resonó en el aire húmedo, sonando particularmente apagado. Parecía como si también percibiera el peligro que acechaba en lo profundo del bosque. La campanilla de cobre que colgaba del cuello del sabueso se balanceaba con sus pasos, pero el sonido que emitía no era un timbre claro, sino un chasquido similar al giro de engranajes alquímicos. Este extraño sonido añadía un toque de extrañeza al sombrío ambiente. Que Merlín te bendiga y que todo te vaya bien. Hagrid murmuró en voz baja mientras usaba su característico paraguas rosa para apartar la tos que bloqueaba su camino. En el momento en que la punta del paraguas tocó las espinas, las chispas que estallaron parecieron ser lanzadas por arte de magia, encendiendo algún musgo mágico escondido en la oscuridad, emitiendo ráfagas de luz tenue. Ondas. La llama azul verdosa se extendió rápidamente por el camino como una ágil serpiente, cerrando el agujero en la plaza. Fuera de la cueva, un par de pupilas verticales de color ámbar los observaban con frialdad. Eran los ojos del dragón noruego Norbeta, y en ese momento emitían una luz aterradora. Se oyeron gritos desde el frente y todo el bosque se iluminó con antorchas. Detrás del Ridgevad noruego había otros 3 dragones controlados por entrenadores de dragones, que emitían sonidos rugientes. Harry y Harris quedaron un poco sorprendidos al ver esta escena. Especialmente Harry, con la boca abierta como si hubiera visto una tumba increíble. ¿Estos dragones? Harry miró a Hagrid con incredulidad y le dirigió una mirada interrogativa. Sí, estas son las pruebas que estás a punto de enfrentar. La voz de Hagrid sonaba un poco seria. El rostro de Harry se puso pálido instantáneamente y su cuerpo comenzó a temblar levemente. El dragón pareció sentir que alguien se acercaba, y las cadenas de su cuerpo de repente se levantaron, emitiendo un sonido chirriante. Harry sintió el dorso de su mano arder. Su marca se calentó repentinamente con la ola de calor causada por el aliento del dragón, como si estuviera en una misteriosa resonancia con él. Cero y solicitar flores y entrecerró los ojos, intentando distinguir algo en la penumbra, y finalmente vio el BC. Grabado en los grilletes. Era exactamente la misma abreviatura que vio en los documentos de la oficina de Crouch. Este descubrimiento lo alarmó.
Al observar de nuevo la superficie de las escamas del dragón, bajo el fluido brillo metálico, los densos jeroglíficos egipcios titilan con la respiración del dragón. Esos misteriosos símbolos parecen revelar un secreto olvidado hace mucho tiempo. Se llama Norbeta, una perrita crestada noruega. Una criaturita muy linda, ¿verdad? Antes de que Hagrid pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por el ensordecedor rugido de dragón de Norbeta. ¿A esto le llamas lindo? Harry, inconscientemente, dio un paso atrás. Harris reaccionó rápidamente, e inmediatamente sacó su varita mágica, agitándola rápidamente en el aire, delineando el triple anillo de Hermes con la punta de la varita. Este misterioso símbolo alquímico brillaba débilmente en el aire, como si contuviera un poder infinito. Cuando tocaron el aliento caliente del dragón, algo extraño sucedió. Las llamas ardientes de repente se solidificaron y se convirtieron en un cubo cristalino. Capítulo 505 Arma secreta bajo la refracción del cristal, la verdad oculta bajo las escamas del lago del dragón emergió gradualmente. En realidad, había dos engranajes de cobre incrustados con la mitad de una vela de Durmstrang, y los patrones en los engranajes eran apenas visibles, como si sugirieran que estaba estrechamente relacionado con este misterioso evento. En el nombre de Hefesto. Harris cantó el hechizo para tomar al dragón en la antigua lengua olímpica. Su voz, profunda y poderosa, resonó en la cueva. Cuando Norbeta escuchó el hechizo, sus pupilas originalmente feroces de repente se encogieron en dos delgadas rendijas. Sus garras de dragón cavaron frenéticamente el suelo, dejando surcos profundos. Las limaduras de hierro que caían de los grilletes parecían controladas por una mano invisible y giraban rápidamente en el aire como olas rugientes en ebullición. Hagrid se asustó por este cambio repentino y entró en pánico. Subconscientemente, levantó su paraguas para protegerse a sí mismo y a Harris. Al abrir el paraguas, formó una barrera mágica que reveló los retratos de animales mágicos pintados a mano en el hierro. Sin embargo, el estilo de las pinturas y las formas familiares confundieron un poco a Harris, como si las hubiera visto antes. Cuidadoso. Un grito agudo rompió el silencio de la noche. Era la voz de Madame Maxime con acento francés. La figura de 12 pies de alto del director de Beauxbatons era como un gigante, rompiendo las ramas de abeto a su lado y caminando hacia ellas agresivamente Glim en sus manos. El anillo de plata con incrustaciones de piedra lunar en su mano brilló con una luz fría y luego lanzó un hechizo de escarcha. El aliento congelado del dragón explotó en el aire, transformándose en innumerables diminutos cristales de hielo. Dentro de estos se encontraban las imágenes ondulantes de innumerables escarabajos en miniatura. Estas imágenes parpadeaban en la tenue luz como elfos ilusorios. Los métodos de enseñanza en Hogwarts son realmente asombrosos. Madame Maxime miró a Hagrid, desplomado en el suelo. Su capa de bisón rozó suavemente el dorso de la mano de Harris. Harris sintió un escalofrío y una fina capa de escarcha se formó al instante sobre la marca alquímica del dorso de su mano. Su mirada era tan aguda como la de un águila. De repente, se giró hacia el vientre del dragón, lo apuntó con su anillo de plata y dijo fríamente: ¿Usar un dragón de fuego vivo como material didáctico? ¿O es esta tu arma secreta? Hizo una pausa deliberadamente, con una pizca de duda en sus ojos. Tengo motivos para sospechar que hiciste trampa en este juego, a menos que podamos compartir esta información. Bueno, ¿tiene sentido lo que dije? Madame Maxime miró a Hagrid con una pizca de burla en sus ojos. Harris aprovechó el enfrentamiento entre Madame Maxime y Hagrid y rápidamente se acercó al vientre del dragón. La aguja de la brújula alquímica en su mano se dobló en un arco peligroso bajo la influencia de la alta temperatura, como si fuera a romperse en cualquier momento. Cuando su marca tocó la placa térmica del dragón, volvieron a ocurrir cosas extrañas. Los engranajes, originalmente estacionarios, de repente empezaron a girar en sentido contrario, emitiendo un chirrido. Entonces, la sangre de dragón se filtró desde los espacios entre los engranajes y las escamas, fluyendo por el suelo y formando una baba verde fluorescente. El Slimet parecía tener vida, grabando una proyección tridimensional del cáliz de fuego en el suelo. En la proyección, Harris vio claramente el rostro de Harry fuertemente envuelto por 13 cadenas, y esa escena lo llenó de preocupación y confusión. Harris. En ese momento, la exclamación de Hermione llegó desde el sendero del bosque. Capítulo 506. Crouch Jr. El libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos que Hermione sostenía pasaba las páginas automáticamente. El sonido al pasar las páginas era particularmente brusco en aquel ambiente silencioso.
Una criatura mágica aparecía en él. Aris me parecía familiar. Parece ser la forma de la pintura en la parte inferior del paraguas de Hagrid. En ese momento, Aris recordó de repente que el santo patrón de Hagrid parecía ser un delfín, y la criatura bajo el paraguas, parecía un animal mítico del antiguo Oriente, llamado Kumpen. Hermione corrió y gritó. El capítulo del encantamiento Patronus de este libro. Cuando Madame Maxime escuchó la voz de Hermione, de repente agitó su capa con fuerza, creando una fuerte corriente de aire. Hermione fue tomada por sorpresa y fue arrojada al suelo por el flujo de aire 03, y su mano cayó hacia un lado. Al ver esto, Aris corrió y apoyó a Hermione. Mientras caía, Aris vislumbró las huellas de las patas del elfo doméstico que formaban las palabras cuidado con el fuego parlante en las páginas abiertas. Al mismo tiempo, el rugido de Noveta volvió a sonar. El rugido sacudió las estalactitas en la cima de la cueva, y uno de los pilares de piedra se clavó directamente en el suelo. En el pilar, había un conjunto alquímico grabado con el mismo que la tienda de Crouch. Este descubrimiento hizo aún más difícil de resolver el misterio que albergaba Aris. Ya era tarde en la noche cuando regresamos a la cabaña de Hagrid. La casa estaba llena del olor a pasteles de roca quemados, pero este olor no podía ocultar el hedor a sangre de dragón en el aire. Yaya se acurrucó junto a la chimenea, temblando. El agua clara del cuenco del perro frente a él brillaba con un extraño verde fluorescente, como si hubiera sido contaminada por algún tipo de magia maligna. Hermione no aprovechó la oportunidad para descansar e inmediatamente utilizó el hechizo de reparación para juntar las páginas rotas. Entre las fibras del pergamino se filtraban densos números egipcios. Estos números parecían códigos del mundo antiguo que ocultaban la clave para resolver el misterio. El Slime está imitando la escritura mágica del elfo doméstico. Mientras Hermione hablaba, agitó su varita y la punta de la varita se iluminó con la luz azul del hechizo de resolución. Ella miró los números con atención y continuó. Mira el punto de inflexión de la palabra 3. Es exactamente el mismo que el bordado en el brillante paño de cocina. Aris escuchó las palabras de Hermione, reflexionó un momento y luego colocó la brújula alquímica en el cuenco. De repente, una proyección tridimensional de la cabaña de Durmstrang apareció en la esfera. La imagen era tan realista que parecía como si estuvieran dentro. En la proyección, debajo de la cama de Krum, pilas de engranajes de bronce se ensamblaban automáticamente, engranando entre sí y formando gradualmente un modelo proporcional del bosque de llamas. Cuando la 13ª marcha en la proyección se activó, Hagrid pareció sobresaltarse por algo y de repente tiró el hidromiel que tenía en la mano. El líquido ámbar fluía por el suelo, perfilando gradualmente la figura de Crouch Jr. En el campamento del Mundial. Bajo el reflejo del vino, la figura parecía un tanto ilusoria, pero también un tanto extraña. La barba de Merlín. Hagrid gritó sorprendido y sumergió la punta de su paraguas en el vino y dibujó un círculo en el suelo. Batty dijo que esto es para la cooperación mágica internacional. Antes de que terminara de hablar, la puerta de madera de la cabaña se abrió de repente con una fuerza poderosa, como si hubiera sido golpeada por un huracán. Madame Maxime estaba en la puerta. El anillo de plata que tenía en la mano brillaba fríamente bajo la lluvia, como una estrella helada. Su enorme figura bloqueaba casi toda la entrada, haciendo que la gente se sintiera extremadamente deprimida. Luego, cantó un hechizo francés, que apuñaló a Aris como un carámbano. Los fisgones pagarán. Capítulo 507. El ataque de Maximaris reaccionó rápidamente y de inmediato se rodó debajo de la cama de piedra. El hechizo de Madame Maxime golpeó el collar de dientes de dragón que colgaba en la pared, y el collar explotó instantáneamente, con fragmentos volando por todas partes. Una mirada solemne apareció en los ojos de todos. Entre estos fragmentos, un diente de dragón reveló una cavidad hueca con fragmentos de pergamino quemado en su interior, de aspecto misterioso e inexplicablemente extraño. Aris se apresuró a recoger los fragmentos y apenas distinguió la letra de Crouch. Estas palabras le produjeron un shock, como un relámpago en el oscuro cielo nocturno. ¿Tiene esto algo que ver con el torneo de los tres magos? ¿Quién es? Crouch Jr. Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas. Aris, ten cuidado. Al ver esto, Hermione rápidamente agitó su varita y liberó el hechizo vinculante. Al mismo tiempo, Madame Maxime volvió a lanzar el hechizo de hielo. Los dos hechizos chocaron en el aire, creando una fuerte onda mágica. Las ondas eran como olas de agua, rompiendo toda la cristalería de la casa con un sonido crujiente.
Al mismo tiempo, tanto tú como Madame Maxime tenían miradas maliciosas. Ardis aprovechó la oportunidad para lanzar a escondidas la oreja telescópica 3-0. El lóbulo metálico mejorado dibujó un arco en el aire y se adhirió silenciosamente a la capa de visón de Madame Maxime. A través de las orejas retráctiles, Ardis escuchó la frecuencia de vibración transmitida. Para su sorpresa, esta frecuencia estaba completamente sincronizada con la rotación del engranaje de las velas del Durmstrang. Este descubrimiento lo convenció aún más de que había una gran conspiración detrás. Madame Maxime podría haber estado involucrada. Ya basta. Hagrid no pudo soportarlo más, y su paraguas rosa se iluminó repentinamente con la luz plateada del encantamiento Patronus. Una enorme sombra de delfín emergió del paraguas y separó a la multitud. El delfín se parecía mucho a Kumpen en las antiguas leyendas orientales. Hagrid gritó. «Esto es Hogwarts, ¿no debería Madame Maxime contenerse un poco? ¿De verdad quieres armar un escándalo? Será mejor que tengas cuidado. Andas a escondidas». Madame Maxime miró a las pocas personas con vigilancia en sus ojos, pero aún así guardó su varita. Se dio la vuelta y se fue como si nada hubiera pasado. Cuando los pasos de Madame Maxime desaparecieron en la noche lluviosa, Andrew sacó con cuidado el diente de dragón hueco de debajo de la cama de piedra. Hermione agitó su varita y la última línea de palabras del fragmento se iluminó con luz fluorescente. Cuando las estrellas vuelvan a sus posiciones adecuadas, la sangre de los guerreros iluminará el altar. Esta línea de palabras fue como una terrible profecía, llenando sus corazones de miedo y ansiedad. ¿Qué es? Hagrid no pudo evitar preguntar. Es como una profecía. Hermione frunció el ceño y dijo. Encontré esto en unas pistas, pero no estoy segura de si sucederá en el futuro. Mientras hablaban, ambos miraron a Aris. Aris frunció el ceño. Luego meneó la cabeza suavemente. El hombre misterioso está a punto de regresar, esta debe ser su conspiración. Tenemos que tener más cuidado. En ese momento, Yaya de repente comenzó a ladrar salvajemente por la ventana, y el grito sonó particularmente estridente en la silenciosa noche, de Zhao Qian. El rugido de un dragón provenía de las profundidades del bosque prohibido, y el sonido estaba acompañado por el sonido de las olas del lago negro, como si fuera un rugido del infierno. Ardis sintió que la marca en el dorso de su mano volvía a arder. Bajó la vista y vio que esta vez la marca ya no mostraba un escarabajo, sino un tótem egipcio completo de la Estigia. En el tótem se encontraban las figuras sombrías de 12 elfos domésticos en la proa. En la 13ª posición, la silueta del cáliz de fuego flotaba en el aire. Esta extraña visión parecía presagiar que un terrible desastre estaba a punto de acontecer. Capítulo 508. La maldición del elfo Aris soportó el dolor ardiente de la marca, con los ojos fijos en el misterioso tótem del ferry egipcio Styx, mientras los pensamientos surgían en su mente. Sabía muy bien que este tótem no apareció por casualidad y que debía estar inextricablemente ligado a la ceremonia de sacrificio detrás de San Qiangan. Las sombras de los 12 elfos domésticos y el contorno del cáliz de fuego colgando vacío en la 13ª posición, ¿qué implican exactamente? Podría ser que el cáliz de fuego se convierta en el núcleo de este ritual malvado, y las almas o poderes de los 12 elfos domésticos sean utilizados como sacrificios para invocar algún tipo de existencia aterradora. O invoca de Voldemort directamente. Pero el año pasado, uno de los Horcruxes de Voldemort fue destruido, y su cuerpo desapareció por completo entre el polvo de la historia. Ardis presenció y ejecutó esto. ¿De qué otra manera podría regresar? ¿Otros Horcruxes? O en otras palabras, el poder de corrección del mundo ha reaparecido. ¿Volver a encaminar la trama de alguna manera que no esperaba? Pase lo que pase, hay que tomar medidas. No podemos quedarnos sentados esperando que esto suceda. Ardis apretó los dientes y rompió el solemne silencio de la habitación. Debemos descubrir la verdad detrás de todo esto lo antes posible y detener este horrible ritual. Hermione asintió vigorosamente, sus ojos mostraban determinación y resolución. Buscaré toda la información que pueda y buscaré pistas en esos antiguos libros de magia. Sin duda, encontraré registros relevantes sobre el tótem egipcio de la Estigia, la ceremonia del sacrificio y el secreto del cáliz de fuego. La expresión de Hagrid se tornó cada vez más seria. Apretó con fuerza el paraguas rosa, como si fuera su único apoyo en ese momento. Claro que no puedo quedarme sin hacer nada. Quizás podamos preguntarles a los entrenadores de dragones. Quizás sepan qué tienen que ver los dragones con esto. Y tengo que ir a ver a Norveta. Su estado actual también es preocupante. Ardis pensó por un momento y luego continuó.
Hagrid, debes tener mucho cuidado cuando vayas allí y tratar de no atraer la atención de otras personas. Madame Maxime ha empezado a sospechar de nosotros, y el comportamiento de Durmstrang también es muy sospechoso. Lo entiendo. Hagrid asintió. Después de que todo estuvo arreglado, Harry y Hermione se despidieron de Hagrid y se apresuraron a regresar al castillo. A lo largo del camino, la lluvia caía sobre ellos y el frío era tan intenso que no podía enfriar en absoluto la ansiedad y la ira que había en sus corazones. Tan pronto como entró en el castillo, Harry sintió una extraña fluctuación mágica. Apretó su varita con cautela e intercambió una mirada con Hermione. Ambos se entendieron, cayeron al suelo y caminaron hacia el origen de la fluctuación. El saludo provenía de un aula abandonada. Harry y Hermione se acercaron con cautela y miraron dentro por la rendija de la puerta. Había una luz extraña destellando en el aula, y un grupo de elfos domésticos rodeaban un enorme círculo mágico, cantando algo. El círculo mágico estaba grabado con jeroglíficos egipcios similares a los vistos antes, y en el centro se colocó una bola de cristal que emitía un tenue brillo. De repente, la figura de Harry emergió de la bola de cristal. Estaba atrapado en un espacio oscuro, rodeado de cadenas que destellaban con una luz fría, y su rostro reflejaba dolor y lucha. Como una especie de ritual maldito. Oh, no. Harry está en peligro. Exclamó Hermione en voz baja. Esa es la formación de maldiciones del elfo. Puede maldecir a un objetivo específico bajo ciertas circunstancias, y no involucrará a nadie. Hay que detenerlos. Harry frunció el ceño. Observó atentamente el círculo mágico y descubrió que los elfos domésticos parecían estar controlados por algún poder maligno. Sus ojos estaban vacíos y sus movimientos eran mecánicos. Es la maldición Imperius, están todos controlados. Capítulo 509. La cueva de la serpiente. Primero debemos liberarlos del control. Harry sacó su varita y estaba a punto de actuar cuando de repente sus ojos se tensaron levemente. En cuanto entró en la bola de cristal, emergió una imagen ilusoria. Un símbolo en ella llamó la atención de Harry. Resultó ser el Horrocrux que había aprendido de Voldemort en segundo año. Un símbolo que he visto en ese cuaderno. Esta maldición en realidad activó el poder del Horrocrux de Voldemort. ¿No está él detrás de esto? Harry murmuró para sí mismo, con una mirada perpleja en sus ojos. En ese momento, una figura apareció silenciosamente detrás de ellos. Harry, percatándose de la situación, se giró rápidamente y apuntó con su varita directamente a la persona. Exhaló un suspiro de alivio cuando vio que era Dumbledore. Los ojos de Dumbledore estaban llenos de preocupación. Entró al aula en silencio, levantó su varita y una luz tenue envolvió a los elfos domésticos. Poderosas ondas mágicas rodearon instantáneamente toda la habitación. Los círculos mágicos malditos también se marchitaron rápidamente bajo el impacto de esta fuerza, y la bola de cristal pareció convertirse en luz de estrellas y desapareció en el aire. Si tuviéramos que decirlo, tendríamos que decirlo. Director Dumbledore. Incluso Harry nunca había visto este método de romper la formación. Sin un siglo de rico conocimiento como base, sería imposible crear un método así para romper la matriz. Los elfos domésticos parecían haber despertado de un sueño profundo y todos mostraban expresiones de terror. Director, ¿qué ocurre? Preguntó Hermione con ansiedad. Dumbledore suspiró levemente. Esto es manipulación de magia oscura. Alguien está intentando usar el poder de los elfos domésticos para promover sus malvados planes. Parece que no pueden esperar para tomar medidas contra Harry. Harry le contó a Dumbledore todo sobre sus descubrimientos en el bosque prohibido y la cabaña de Hagrid, así como el contenido de la página Crouch. El rostro de Dumbledore se volvió aún más sombrío después de escuchar esto. Parece que nos enfrentamos a una conspiración extremadamente compleja y peligrosa. El torneo de los tres magos se ha convertido en su ar. El cáliz de fuego es la clave a esta ceremonia de sacrificio. Entonces, ¿qué hacemos, director? Pensó Harry pensativo. Dumbledore reflexionó un momento y dijo: debemos encontrar a Harry y proteger su seguridad. Al mismo tiempo, debemos resolver estos misterios lo antes posible y detener el ritual. Harry, tus conocimientos de alquimia pueden ser clave. Continúa estudiando a fondo esos misteriosos símbolos y pistas. Cero y solicitar flores. Hermione, reúne a algunos compañeros de confianza y pídeles que te ayuden a recopilar más información sobre esta conspiración. Recuerda, este asunto debe mantenerse en estricta confidencialidad para no poner a más personas en peligro. Hermione obedeció y se fue. Pero Harry no se fue inmediatamente, sino que miró a Dumbledore.
Profesor, ¿cree usted que esto les hará desistir de su plan? No necesariamente. Dumbledore negó levemente con la cabeza. Entonces tal vez podamos usar un enfoque mejor. Por ejemplo, ¿qué tal si sacamos a la serpiente de su agujero? ¿Qué quieres hacer? Dumbledore frunció el ceño y miró a Harris. Podemos hacerlo, susurró Harris en el oído de Dumbledore. Después de un momento, la expresión de Dumbledore cambió ligeramente. También había un toque de vacilación en sus ojos. ¿Quieres usar a Harry como cebo? No es un cebo, es un sustituto. La voz de Harry sonó suavemente y desapareció en el pasillo vacío. Dumbledore frunció el ceño a Harry y después de un rato negó levemente con la cabeza. Si estás seguro, adelante. Capítulo 510. Templado de la llama del dragón. El cielo sobre Hogwarts estaba tejido en una galaxia fluida con cintas mágicas y linternas voladoras, y olas de color rojo, azul, amarillo y verde surgían en los asientos de las gradas. La arena temporal construida al borde del bosque prohibido estaba cubierta por una barrera mágica. El rugido del dragón noruego Norbeta atravesó las nubes, haciendo tintinear los cúbitos de hielo del vaso de jugo de calabaza. En la tienda del guerrero, el dobladillo de la túnica de Harry estaba arrugado y el sudor en su frente dejaba una fina marca 730 junto a su sien. Su mirada se posó apagada en sus manos temblorosas, que aún tenían tenues marcas rojas de haber sido arañadas por las cadenas la noche anterior. Respira profundamente, Harry. Cuando Hermione abrió la cortina de la tienda, el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos pasó automáticamente al capítulo sobre defensa contra dragones. ¿Recuerdas el hipogrifo que montaste en primer año? El punto ciego del dragón es, conexión de la membrana del ala. La voz de Harris provenía de la sombra de la tienda, los patrones alquímicos en sus guantes de cuero de dragón brillaban en la oscuridad. Usa el hechizo Expelliarmus para cortar la membrana de su ala y luego usa la llama ardiente para quemar la cadena. 17. Lo más importante es que uses todos los hechizos en los que eres bueno, incluyendo, el hechizo de volar. Creo que alguien debería haberte recordado. Harry levantó la vista de repente y descubrió que Elías estaba parado detrás de él. Un engranaje de bronce grabado con jeroglíficos egipcios flotaba en la punta de la varita del chico, y la mucosidad en la superficie del engranaje brillaba con el mismo verde fluorescente que el cáliz de fuego. Pero la verdadera clave es esta. 1. De repente, Harry se inclinó cerca del oído de Harry, y en su voz baja se escuchó un zumbido exclusivo de la alquimia. Cuando el aliento del dragón queme tu piel, deja que la marca resuene con los engranajes. Presionó el engranaje en el dorso de la mano de Harry, y el tótem del escarabajo y la cicatriz del rayo en la frente de Harry brillaron simultáneamente. Dentro de la arena, los sonidos de los tres mejores jugadores peleando y los vítores de la audiencia continuaban sonando, y la pelea con el dragón ya era intensa sin siquiera necesidad de calentar. Las constantes explosiones y vítores volvieron a poner nervioso a Harry. Pronto, el ruido exterior cesó. De repente, se escuchó la voz de Ludo Bagman fuera de la tienda. Damas y caballeros, demos la bienvenida al último guerrero. Harry Potter. El grito de Hermione fue ahogado por el rugido del dragón, y Harry desapareció entre los pliegues de la lancia. Mientras Harry se tambaleaba hacia la arena, las garras de dragón de Norberta estaban cavando en la trinchera sin fondo, rodó en la abrasadora corriente de aire, y la punta de su varita inconscientemente sacó el anillo de Hermes. Este fue el entrenamiento de memoria muscular al que Harris lo obligó a someterse la noche anterior. Cuando el aliento del dragón rozó su brazo derecho, los engranajes en el dorso de su mano de repente emitieron una luz esmeralda, y los engranajes de bronce bajo la energía del dragón comenzaron a girar en la dirección inversa. En las gradas, Hermione agarró el borde de la túnica de Harris. ¿Qué demonios le hiciste? El niño sonrió y señaló hacia la arena, donde Harry estaba montado en el cuello del dragón, encendiendo las cadenas con llamas. Mientras Norberta rugía furiosamente, los engranajes debajo de las escamas del dragón se desprendieron repentinamente, formando una proyección tridimensional del cáliz de fuego en el aire. Simplemente le recuerda a su deidad guardiana 5. La voz de Harris quedó ahogada por los vítores, y su brújula alquímica se desplegó en un hexagrama en la palma de su mano. Después de todo, un verdadero guerrero no necesita ser elegido por el cáliz de fuego. Hermione quería preguntar más, pero descubrió que los ojos de Harris ya estaban puestos en las gradas de Durmstrang. Allí, los botones alquímicos de Krum parpadeaban a una frecuencia espeluznante, perfectamente sincronizada con el giro de los engranajes en la proyección de Harry. Capítulo 511. Batalla con el dragón. En el momento en que Harry entró en la arena, el público bullía con vítores como olas crecientes, una tras otra, interminables.
Las ondas sonoras parecían tener el poder de un maremoto abrumador, impactando los tímpanos de todos. Harry solo sintió que sus tímpanos le dolían ligeramente por las enormes ondas sonoras. Subconscientemente, apretó la varita en su mano. El consejo que Aris le había dado antes era como un hechizo que resonaba constantemente en su mente. Su corazón latía violentamente en su pecho, produciendo un sonido atronador, como si estuviera a punto de estallar a través de su pecho. Sabía muy bien que el majestuoso dragón que tenía frente a él sería el oponente más duro y poderoso al que se había enfrentado jamás. Con un rugido atronador que sacudió al mundo, como si viniera de las profundidades del infierno, la gigantesca figura del dragón gigante Norbeta apareció lentamente en la arena. Las escamas de su cuerpo brillaban intensamente bajo la luz del sol, como una montaña lisa que emitía un brillo metálico y podía moverse libremente. La luz era tan deslumbrante que lastimaba los ojos de la gente. Harry sintió una presión invisible que venía hacia él, haciéndole casi imposible respirar. Pero el espíritu de no admitir la derrota se encendió al instante en su corazón. Cambió de opinión y rápidamente cantó un conjuro. Vuela hacia aquí. En un instante, la escoba de Harry llegó silbando desde la distancia como un pájaro leal que hubiera escuchado el llamado. Dibujó una elegante línea roja en el aire y se dirigió directamente hacia Harry. Harry extendió la mano con firmeza y atrapó la escoba con precisión. Luego, dio un salto fuerte y se subió a ella con suavidad. En lo alto del cielo, Harry se encontraba frente al viento silbante y observaba todo el lugar. En ese momento, sus ojos eran firmes y agudos, como los de un águila volando en el cielo. Sabía muy bien que su mayor ventaja sobre el gigantesco dragón que tenía frente a él era su incomparable flexibilidad. Calculó en secreto en su mente que lo que tenía que hacer era intentar lo mejor que pudiera para evitar el ataque de fuego del dragón, que era suficiente para convertir todo en cenizas. Al mismo tiempo, intenta por todos los medios agotar su aparentemente infinita fuerza física. Harry respiró profundamente, intentando ajustar su mentalidad nerviosa, y luego lanzó resueltamente una ofensiva contra el dragón. Escucha, grandullón, susurró Harry para sí mismo, con una voz pequeña pero llena de tenacidad. Sostuvo la varita firmemente en su mano, sus nudillos se volvieron blancos por la fuerza. Ven y persígueme. En cuanto terminó de hablar, se inclinó hacia adelante y aceleró bruscamente. Todo su cuerpo era como una flecha disparada por un arco, o un rayo que atraviesa el cielo, precipitándose hacia el dragón a una velocidad vertiginosa. En el momento en que 067 estaba a punto de entrar en contacto con el cuerpo con forma de montaña del dragón, Harry usó sus magníficas habilidades de vuelo para girar la escoba repentinamente, y 067 evitó hábilmente el feroz ataque de la boca del dragón llena de llamas. Las llamas brotaron de la boca del dragón, formando una pared de fuego abrasador. La temperatura era tan alta que Harry sintió que la piel le ardía dolorosamente. Al mismo tiempo, la luz del hechizo protector sobre la superficie de la arena titiló, como las estrellas centelleantes en el cielo nocturno. Era el hechizo protector el que hacía todo lo posible por mantener la barrera y resistir el impacto del poder mágico de Lonkian. Harry se movía flexiblemente en el aire, sus movimientos eran fuertes y ágiles, como una golondrina ágil. Reunió su coraje una y otra vez, corrió hacia el dragón y atrajo con éxito su atención con su velocidad y flexibilidad, y luego evadió rápidamente el ataque del dragón. Capítulo 512. Esta estrategia fue bastante efectiva al principio. El dragón estaba completamente furioso por las acciones de Harry. Su rugido se volvió cada vez más furioso, y su voz estaba llena de disuasión. La frecuencia de las llamas que emanaba de su boca aumentaba. Cada vez que expulsaba fuego, venía acompañado de una intensa ola de calor que distorsionaba el aire circundante. Sin embargo, a medida que las llamas continuaban saliendo, la fuerza física del dragón se consumió gradualmente, sus movimientos comenzaron a volverse lentos y un indicio de fatiga se reveló en sus ojos originalmente vivos. Harry. Cuidado. La exclamación preocupada de Egiao provino de la audiencia. Efectivamente, cuando Harry estaba esquivando un ataque, cometió un pequeño error debido a sus movimientos apresurados y fue barrido por la gruesa cola del dragón. Solo sintió una fuerza enorme viniendo hacia él, y su cuerpo rodó sin control en el aire, casi cayéndose de la escoba. En ese momento crítico, Harry confió en su tenaz fuerza de voluntad y en sus años de experiencia de vuelo para sujetar firmemente la escoba y empujar con fuerza con los pies para estabilizar su cuerpo. Su corazón se aceleró rápidamente, el sudor frío le empapó la espalda, pero su convicción se hizo más fuerte. No puedes rendirte, Harry.
Apretó los dientes y susurró para sí mismo, con una luz inquebrantable en los ojos. Luego se animó de nuevo y ajustó la dirección del vuelo. Continúa el feroz enfrentamiento con el dragón. Debes completar la tarea y conseguir el huevo dorado. Esta fue una batalla ardua y prolongada. Harry sintió que sus fuerzas se agotaban poco a poco. Le dolían los brazos de sostener la varita tanto tiempo y le temblaban ligeramente las piernas. Pero el fuego en su corazón ardía cada vez con más fuerza. Apretó los dientes y aprovechó al máximo todas las habilidades de vuelo que había aprendido. Finalmente, durante la tercera inmersión, Harry, con su aguda observación y preciso juicio, logró inducir al dragón a escupir un vacío de fuego, exponiendo así su debilidad. Harry aprovechó esta oportunidad única en la vida, un brillo de determinación brilló en sus ojos, reunió todo su coraje y fuerza y cantó en voz alta. Colgando la campana dorada. Aunque el dragón no quedó colgado, su cuerpo se sacudió y perdió el equilibrio por un momento. Luego apuntó a la nuca del dragón y lanzó un hechizo aturdidor. Una luz brillante salió disparada de la punta de su varita, como un rayo, y se precipitó directamente hacia el dragón. El dragón pareció sentir el peligro y quiso esquivarlo, pero sus movimientos no eran tan ágiles como antes. La luz impactó la nuca del dragón. Su cuerpo se sacudió violentamente, perdió el equilibrio y su enorme cuerpo cayó lentamente. Dejó escapar un último rugido, su voz llena de reticencia y enojo, y luego cayó al suelo. Aunque solo fueron unos segundos, fue suficiente para que Harry se deshiciera del dragón y llegara a su guarida para obtener el objetivo de esta misión. Un huevo dorado. Todo el lugar quedó en silencio y todos contuvieron la respiración. Parece como si el tiempo se hubiera detenido en este momento. Unos segundos después, estallaron vítores atronadores como un volcán, resonando por todo el estadio. En el momento en que Harry recogió la miel dorada, sintió que la tensión en su cuerpo finalmente se relajó por completo en este momento, y una sonrisa cansada pero aliviada apareció en su rostro. Aterrizó en el suelo de la arena, sosteniendo el huevo dorado Shun que había sacado de Jim Liu, quien estaba protegido por el dragón. El huevo dorado brillaba al sol y la textura de su superficie era misteriosa y compleja, como si escondiera innumerables secretos. Capítulo 513 Huevo de oro. Harry levantó el huevo dorado e hizo un gesto al público. Su figura lucía particularmente heroica bajo la luz del sol. En ese momento, Harry vio a Ronald corriendo hacia él entre la multitud. El rostro de Ronald estaba lleno de emoción, pero también revelaba un atisbo de disculpa. Harry, yo, te pido disculpas por lo que pasó antes. Ronald corrió hacia Harry y tartamudeó, con una mirada culpable en su rostro. Soy tan estúpido. Solo un tonto se apuntaría a una competición tan peligrosa. Soy yo, de verdad que no sé en qué estaba pensando, eres realmente estúpido. Harry rió de repente. Pensé que nunca lo entenderías, ahora, lo entiendes. De verdad, Ronald se rascó la cabeza, luciendo aún más avergonzado. 700 está bien, se acabó. Los dos se sonrieron el uno al otro y pronto se reconciliaron y recuperaron sus antiguos sentimientos. Entonces Ronald exclamó. Es increíble. Realmente lo lograste. Casi me muero de miedo ahora mismo. Ronald nunca soñó que Harry realmente pudiera derrotar al dragón. Incluso en una situación tan peligrosa, bajo la mirada de todos. Todo parecía un sueño. Si fuera Aris no le parecería extraño en absoluto. Pero él era Harry, no Rese. Siempre han estado aprendiendo lo mismo. La verdad es que me moría de miedo hace un momento. Jadeó Harry, con una sonrisa cansada pero agradecida. Le dio una fuerte palmadita en el hombro a Ronald. Gracias por venir. Los dos caminaron juntos hacia un lado, y Hermione y Aris también se acercaron con caras emocionadas. ¿Para qué sirve este huevo de oro? Harry se secó el sudor de la frente mientras le entregaba el huevo de oro a Aris, con la mirada llena de duda. El trofeo que acababa de conseguir con gran dificultad parecía particularmente deslumbrante en ese momento. Aris tomó el huevo dorado y examinó cuidadosamente la fina textura de su superficie. Una reflexión cruzó por sus ojos. Esta será la clave para tu próxima misión. Explicó lentamente, con voz firme y tranquila. Hay un rompecabezas escondido dentro. Resolverlo es tu próxima tarea, y es una tarea muy importante. Si no resuelvo este rompecabezas, no habrá forma de pasar al siguiente proyecto. Hermione añadió. Tenemos que resolver este rompecabezas lo antes posible. No podemos tomarlo a la ligera. En ese momento, el huevo dorado tembló ligeramente en la mano de Jazz. Entonces, se oyó un zumbido sordo, como si les transmitiera un mensaje misterioso. Esta escena dejó atónitos a los demás.
Harry, Ronald y Hermione se miraron el uno al otro. También había cierta emoción en sus ojos. Desde que siguieron a Aris, se entusiasmaron aún más con las aventuras desconocidas. Y el secreto de este huevo de oro hace que ahora lo esperen con ilusión. Saben muy bien que esto es apenas el comienzo de toda la competición, y que hay más incógnitas y mayores retos que les aguardan por delante. Pero no tienen miedo, porque tienen una fe firme en sus corazones. Lo darán todo y afrontarán cada desafío sin reservas hasta alcanzar la victoria final. Vamos a estudiarlo con cuidado. Harry asintió a los demás. Luego se giró y caminó hacia el castillo. Detrás de él, Harry y otros lo seguían de cerca. Al otro lado se oyeron vítores detrás de ellos. Todo el castillo aplaudió. Capítulo 514. El secreto del huevo de oro. En el tranquilo rincón de la torre de Gryffindor, la cortina de la noche cayó, envolviendo suavemente toda la torre. Solo el dormitorio donde estaban sentados Harry, Ronald y Hermione aún brillaba con una cálida luz amarilla. El huevo dorado sobre la mesa parecía despertarse con la tranquilidad de la noche, emitiendo un halo tenue y misterioso. La luz ondulaba suavemente, como si los llamara silenciosamente. El rostro de Harry estaba algo cansado, pues acababa de escapar de una feroz batalla contra el dragón. Le dolía cada centímetro de músculo, pero sus ojos ardían con una llama ardiente. Hermione, ¿de verdad te sirve la antigua técnica de detección que mencionaste? Su voz era baja, resonando suavemente en el silencioso dormitorio, con vacilación y expectación entrelazadas. Hermione se sentó derecha, con las manos cruzadas frente a ella y la mirada determinada. Claro que funciona. Dijo con firmeza, revelando una confianza incuestionable. Pero esos métodos son muy complejos, y no estoy seguro de que podamos comprenderlos por completo. Sin embargo, según el estilo habitual de Hogwarts, las pruebas son difíciles, pero no superarán nuestras capacidades. Ronald extendió la mano y se rascó la cabeza, sus cejas se torcieron formando el carácter y sus dedos golpearon la mesa inconscientemente, produciendo un sonido rítmico gara. Eso dijimos, pero tenemos que encontrar una salida. ¿Por qué no le preguntamos al profesor? Tiene muchas ideas, quizá pueda mostrarnos una salida. Al oír esto, Hermione negó con la cabeza como un cascabel, con el pelo al viento. Eso no está bien. Es como hacer trampa. Los profesores no nos darán las respuestas sin más. Tan pronto como terminó de hablar, 3 pares de ojos parecieron atraídos por un imán y todos se giraron hacia Reese, que observaba en silencio desde un lado. Harry se apoyó en la estantería con los brazos cruzados. Al notar la mirada ardiente, suspiró con impotencia, como si hubiera esperado ser el objetivo. Está bien, extendió las manos y su tono estaba lleno de compromiso, te daré una pista. ¿Por qué no coges el huevo dorado y te das un baño? ¿Tomar un baño? Harry y Ronald dijeron al unísono, mirándose el uno al otro con confusión escrita en sus caras, como si Aris estuviera hablando algún idioma alienígena. Los ojos de Hermione se iluminaron, como si de repente hubiera captado un rayo de luz en la oscuridad, y aplaudió con entusiasmo. Ah, ya veo. Harry, puede que esto tenga algo que ver con el agua. Necesito pensarlo bien. Harry observó la mirada segura de Hermione. Aunque aún albergaba dudas, la confianza de su amiga fue como una corriente cálida que disipó silenciosamente parte de su inquietud. Está bien, vamos a probarlo ahora. Unos minutos después, los 3 entraron al baño público como 3 gatos robando pescado. Por suerte, no había nadie a esa hora. Solo las baldosas reflejaban la tenue luz de la luna. Estaba tan silencioso que podíamos oírnos respirar. ¿Cero? Harry contuvo la respiración, sostuvo firmemente el huevo dorado con ambas manos y lentamente lo colocó en la bañera. En un instante, aparecieron círculos de finas ondas en la superficie del agua, y luego un suave zumbido vino desde abajo, como si alguien estuviera susurrando en las profundidades del agua. Harry respiró profundamente, tomó una decisión y hundió lentamente la cabeza en el agua. El mundo submarino se volvió nítido de repente, y el sonido vago se transformó en una melodía grave y melodiosa. Las notas eran como peces ágiles que nadaban alrededor de sus oídos. Es un sonido. Hay susurros y una melodía. Harry levantó la cabeza bruscamente, el agua salpicaba por todas partes, su rostro enrojecido por la emoción, y gritó a Ronald y Hermione. Hermione se ajustó las gafas con la mano, apoyando el dedo índice en la barbilla, perdida en sus pensamientos. Entonces tenemos que averiguar qué significa este sonido. Quizás tenga algo que ver con el misterio del fondo del lago.
Los ojos de Ronald se iluminaron y palmeó el hombro de Harry con entusiasmo, luego golpeó su palma en la espalda de Harry, haciendo un nítido sonido de pop. Te he dado muchas pistas. Ahora te toca demostrar tus habilidades. Harry asintió pesadamente y sus ojos volvieron a posarse en el huevo dorado. En este momento, el patrón dorado parparea cada vez más, como si contara los infinitos secretos escondidos en el fondo del lago. Capítulo 515 Operación secreta. Bajo el manto de la noche, el castillo de Hogwarts es como una misteriosa bestia gigante, que yace tranquilamente en el suave abrazo de la luz de la luna. La aguja de la torre centelleaba a la luz de la luna. Unos búhos batían sus alas y volaban en silencio, como mensajeros de la noche, transmitiendo secretos desconocidos entre la ciudad y el mundo exterior. En un rincón del castillo, el viento frío soplaba libremente como un elfo travieso. Harry y Hermione caminaron hacia el lago a toda prisa, enfrentándose al viento. El corazón de Harry era como un lago en el que habían sido arrojadas 497 piedras, formándose ondas y una miríada de pensamientos recorriendo su mente. Aunque hemos experimentado muchos desafíos al enfrentar esta exploración del fondo desconocido del lago, la anticipación y la tensión siempre están con nosotros, persistiendo en nuestros corazones y mentes. Harry, realmente necesitamos tener una buena conversación. La voz de Hermione, como una nota nítida, interrumpió la contemplación de Harry. Su tono era una mezcla de seriedad y preocupación, como una llama cálida bailando en la noche fría. Los dos encontraron un banco apartado y se sentaron. La luz de la luna acariciaba la superficie del lago, ondulándose y brillando con un sutil brillo plateado, tan silenciosa como una hada dormida. Claro, Hermione. Yo también tengo muchas cosas en la cabeza y estaba pensando en hablar contigo sobre ello. Harry se movió y se giró para mirar a Hermione, con una mirada vacilante en su rostro, como si tuviera mil palabras que decir pero no supiera por dónde empezar. Hermione respiró profundamente, su pecho subía y bajaba ligeramente, como si hubiera reunido coraje y tomado una decisión importante. Harry, he notado que tú y Ginny han estado pasando cada vez más tiempo juntos últimamente. Bueno, no pretendo interferir con sus amistades, es solo que, bajó la voz inconscientemente, como si tuviera miedo de perturbar la tranquilidad de la noche, o como si tuviera miedo de decir algo incorrecto y provocar algún malentendido. Harry no pudo evitar sonreír al verla así. Había un destello de comprensión en sus ojos, como si hubiera leído su mente al instante. Oh, Hermione, es porque me ha estado ayudando a planificar la expedición al fondo del lago. ¿Sabes? Ginny sabe más sobre criaturas mágicas que cualquiera de nosotros. Así que eso fue lo que pasó. Hermione se sintió aliviada al instante y sus hombros tensos se relajaron. Luego, levantó las comisuras de los labios con una sonrisa pícara y añadió. Creí que estabas haciendo una operación secreta sin decírselo a nadie. ¿Cómo es posible? Harry se encogió de hombros con despreocupación, mirando el lago en calma, y continuó. Para ser honesto, estoy muy emocionado de tener la oportunidad de explorar lo desconocido. Pero a veces tengo miedo de no poder manejar bien la tensión y decepcionar las expectativas de todos. Esto no es como normalmente lo haces. Hermione ladeó la cabeza y lo miró con picardía, con ojos llenos de familiaridad y confianza. Pero entiendo que siempre te preocupes por la seguridad de todos, pero tienes que creerme, hemos pasado tantos años y hemos visto todo tipo de tormentas. Sin duda podemos con ello. Mientras hablaban, Ronald llegó corriendo como una ráfaga de viento, con pasos rápidos y jadeando, y se detuvo frente a ellos. Oye, por fin te encontré. Mira, hay una estrella fugaz por allá. Cuando los tres oyeron esto, sus ojos parecieron ser guiados por una mano invisible y todos miraron hacia el cielo. Vieron varios meteoritos con colas deslumbrantes atravesando el cielo nocturno negro, como fuegos artificiales fugaces en el cielo nocturno, dejando tras de sí rastros brillantes que decoraban el cielo oscuro como un sueño. En ese breve y brillante momento, parecieron caer bajo un hechizo de olvido. Todas sus preocupaciones y ansiedades desaparecieron a la luz de esa estrella fugaz. Hermione fue la primera en romper el silencio, su voz suave pero firme. Esto es como un buen augurio, tal vez nuestra aventura será así, corta pero brillante, y definitivamente de gran importancia. Harry asintió vigorosamente, con los ojos firmes y serios. No importa lo que se avecine, mientras todos trabajemos juntos, no habrá obstáculos que no podamos superar. La estrella fugaz desapareció, pero su estado de ánimo se volvió más brillante, como si las nubes se hubieran despejado y hubiera aparecido el sol.
Los tres se sonrieron el uno al otro, con los ojos llenos de confianza y expectativa, y luego caminaron de regreso al castillo uno al lado del otro bajo el manto de la noche, con pasos rápidos, con los corazones llenos de anhelo por la próxima aventura. Capítulo 516. La prima de luna. A la mañana siguiente, la luz de la mañana era como un hada suave, brillando a través de los huecos de las ventanas góticas, proyectando una luz dorada y tiñendo las paredes del dormitorio Babs con sus ventanas en tonos cálidos. Harry se despertó lentamente y se frotó los ojos somnolientos. La brillante imagen de las estrellas fugaces de la noche anterior aún brillaba en su corazón. Se vistió silenciosamente y salió del dormitorio con cautela, por temor a despertar a los compañeros que aún dormían. En el salón, la chimenea emitía aire cálido. Hermione estaba sentada en el sofá, concentrada en hojear un libro grueso. Las páginas crujían. Ronald sostenía una taza grande de chocolate caliente. La niebla le nublaba el rostro. Miraba por la ventana, observando cómo el castillo despertaba lentamente con la luz de la mañana. Todo el castillo parecía un gigante que abría lentamente los ojos de un sueño profundo. Harry, buenos días. 03. Hermione escuchó pasos, miró hacia arriba, una brillante sonrisa se extendió por su rostro y saludó con entusiasmo. Buenos días, sonrió Harry, con las comisuras de sus labios levantadas, llenas de vigor. Hoy es un gran día, ¿estás listo? Por supuesto que no. Hermione cerró el libro con entusiasmo y rápidamente sacó un extraño equipo de buceo de su bolso. El equipo brillaba con una luz mágica de un azul pálido bajo la luz de la mañana, como si estuviera imbuido de la agilidad del agua del lago. Mira esto, me quedé despierto hasta tarde anoche para hacerlo. Puede ayudarnos a adaptarnos al entorno del fondo del lago. Vaya, Hermione, tu invento mágico es asombroso. Ronald miró el equipo con los ojos bien abiertos, su rostro lleno de curiosidad y admiración, y su tono lleno de asombro. Mientras hablaba, Harry se dio una palmada en la cabeza. De repente, una pizca de enfado se dibujó en su rostro, y entonces se dio cuenta de que le faltaba parte del equipo necesario para la expedición. Oh, no, tengo que ir a Oxmeade a comprar algunas cosas e intentar volver antes del desayuno. Afortunadamente, la pequeña tienda de Oxmeade es como un cofre del tesoro, lleno de todo tipo de pequeños artículos que el mundo mágico necesita como siempre. Harry caminó rápidamente, terminó sus compras rápidamente y se apresuró a regresar al castillo con sus piernas como si estuvieran equipadas con resortes. A lo largo del camino se sintió un poco orgulloso de sí mismo y pensó que era bastante eficiente. Tan pronto como regresaron a la sala común, Hermione dio un paso adelante y les recordó con seriedad. No lo olviden, nos reuniremos junto al lago esta tarde. El Ministerio de Magia ha enviado un enviado especial para orientarnos. Harry asintió, intentando con todas sus fuerzas reprimir su excitación interior, fingiendo calma en su rostro, pero todavía había un destello de anticipación en sus ojos. Por la tarde, el sol brilla oblicuamente sobre la superficie del lago negro, haciendo que las olas brillen como innumerables diamantes saltando en el lago. Llegaron al lago como habían acordado, e inmediatamente vieron una figura familiar esperándolos allí. ¿Tú eres? Harry se quedó sin palabras por un momento, y cuando miró con atención, descubrió que la enviada especial era la prima de Luna Lovegor, Alice. Hay algunas similitudes entre sus ojos y los de Luna, ambos revelan agilidad y alegría, pero los ojos de Alice tienen un toque de madurez y sabiduría que proviene de años de experiencia. Sí, Harry, ¿cuánto tiempo sin verte? Aigousi levantó las comisuras de los labios y mostró una sonrisa amistosa. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de campo. Durante las siguientes horas, Alice los llevó a caminar a lo largo del lago y, mientras caminaban, les presentó en detalle las criaturas mágicas y el complejo entorno que podrían encontrar en el fondo del lago. Su voz era clara y melodiosa, como un manantial de montaña. Mientras describía los hábitos de aquellas misteriosas criaturas y la singular topografía del fondo del lago, Harry y los demás escuchaban atentamente. Créanme, si siguen las instrucciones, todos regresarán sanos y salvos el 920. Alicia los miró con una mirada decidida, con los ojos llenos de ánimo. Harry asintió vigorosamente, con gratitud en sus ojos, y respondió con sinceridad. Gracias por tu apoyo. Tengo muchas ganas de vivir esta aventura. Es genial enfrentar lo desconocido con mis amigos. El coraje y la amistad son tus tesoros más preciados, sonrió Alicia con ojos dulces. Embárcate en el viaje con esta expectativa y definitivamente tendrás una experiencia extraordinaria. El sol caía sobre ellos, proyectando largas sombras sobre la hierba junto al lago.
La sombra parecía una profecía silenciosa, presagiando que había innumerables posibilidades desconocidas detrás de la próxima aventura, pero con su firme creencia, podrían surfear el viento y las olas y escribir su propio capítulo maravilloso. Capítulo 517 Entrenadora temporal Alice por la tarde, el cielo sobre Hogwarts era como una magnífica pintura, que gradualmente se iba tiñendo de un color naranja suave y rico. El resplandor del atardecer en el horizonte es como las pinceladas cuidadosamente dibujadas por el pintor, que representa con precisión y delicadeza el majestuoso y misterioso contorno del castillo. La brisa fresca era como un elfo travieso, pasando suavemente sobre la superficie tranquila del lago, rompiendo instantáneamente el silencio del lago, provocando capas de ondas y, al mismo tiempo, llevando un toque de la frescura única de principios de otoño, alejándose lentamente. Harry, Hermione y Ron caminaron uno al lado del otro por el sinuoso camino de regreso al castillo, su ritmo no era ni apresurado ni lento. Había un brillo especial en sus ojos y sus corazones estaban llenos de profundos recuerdos de la aventura de hoy. Alice es una mentora increíble. Ronald fue el primero en romper el silencio. Negó levemente con la cabeza mientras hablaba, con un tono lleno de admiración. Su comprensión del mundo bajo el lago supera la imaginación. Es mucho más profunda que la última vez que entramos precipitadamente en esa zona restringida. Sí, Hermione se subió las gafas hasta la nariz. Sus ojos detrás de los lentes estaban llenos de admiración. Aprecio especialmente su atención al detalle. Nunca imaginé que las diminutas criaturas que mencionó, que son fáciles de pasar por alto en la vida diaria, podrían convertirse en las pistas clave para resolver el misterio. Harry escuchó en silencio la conversación de sus amigos, sintiendo una cálida sensación fluyendo a través de su corazón. Inclinó ligeramente la cabeza, observando atentamente los rostros de Hermione y Ronald, con los ojos llenos de confianza y expectativa, y dijo con seriedad: Hermione, tienes toda la razón. Debemos tener presente este valioso conocimiento. Tras la experiencia de hoy, me he dado cuenta de que, por muy difícil que sea la situación en el futuro, la comprensión tácita y la confianza mutua son la clave para superar cualquier dificultad. Los tres regresaron a la sala común de Hogwarts, observaron a la multitud bulliciosa, caminaron directamente a un rincón tranquilo y encontraron un lugar para sentarse. El fuego de la chimenea del salón saltaba alegremente y la cálida luz del fuego se reflejaba suavemente en sus rostros jóvenes y enérgicos, haciendo que sus contornos fueran más claros. Hermione ya había sacado su cuaderno con facilidad y lo había colocado cuidadosamente frente a ella. Ronald estaba inmerso en la emoción, repasando mentalmente las maravillosas escenas de la aventura del día, con una sonrisa de vez en cuando. Necesitamos hacer un plan detallado, dijo Hermione, hojeando sus notas con sus delgados dedos, hablando a un ritmo pausado. Tenemos que sumergirnos en el lago nuevamente mañana y esta vez tenemos que hacer preparativos más minuciosos. Harry, ¿qué opinas? Harry asintió, su mente aún inmersa en la pacífica y hermosa atmósfera del lago, pero la sugerencia de Hermione lo devolvió instantáneamente a sus sentidos y lo animó. Sí, creo que podemos empezar por esos puntos clave que Alice enfatizó. Quizás podamos hacer algunos descubrimientos sorprendentes allí. Y. Interrumpió rápidamente Ronald, con los ojos brillantes de emoción. No debemos ignorar a esas criaturas mágicas. No olviden que Alicia dijo que algunas de sus reacciones especiales podrían guiarnos en la dirección correcta. Hermione oyó esto y pasó con cuidado una página de notas. La pluma en su mano crujió sobre el papel, anotando cuidadosamente las ideas que discutían. Bajo el agua, debemos mantener la calma, y los gestos y métodos de comunicación deben planificarse cuidadosamente con antelación. El recordatorio de gestos que Alice me dio hoy fue de gran ayuda. Capítulo 518 Entrenamiento en el fondo del lago. Harry no pudo evitar reírse, y las maravillosas escenas de aventuras del libro aparecieron en su mente. Dijo con expectativa: realmente espero que podamos confiar en estos gestos para que esta aventura sea fluida y fácil como un pato en el agua, tal como está escrito en el libro. Tal vez deberíamos pasar más tiempo practicando. Está bien, está decidido. Mañana temprano iremos al lago a practicar. Hermione habló con firmeza y tomó una decisión rápida. A medida que la noche se hacía más oscura, la gente en el salón se dispersó gradualmente y el entorno quedó en silencio. Harry se recostó en el mullido sillón y cerró los ojos lentamente. Las experiencias del día se repetían en su mente como un caleidoscopio. Las enseñanzas sinceras de la profesora Alice y sus ojos llenos de sabiduría parecen estar frente a mí y no puedo olvidarlos.
Harry sintió una profunda responsabilidad y una fuerza inagotable. Sabía que mientras estos dos amigos cercanos estuvieran a su lado y los tres trabajaran codo con codo, no habría dificultades ni obstáculos insuperables. Escucha, mírame grabar el próximo capítulo de esta gran aventura. Ronald bostezó ruidosamente, se estiró y su tono estaba lleno de entusiasmo por intentarlo. Entonces date prisa y prepárate. Hermione sonrió y cerró suavemente el cuaderno, con los ojos llenos de anticipación. Esperemos con ansias la nueva aventura que comenzará mañana. Fuera de la ventana, bajo el brillante cielo estrellado, Harry sintió que la esperanza y el coraje crecían en su corazón. Estaba absolutamente convencido de que mientras tuviera amigos a su lado, todas las dificultades no serían más que episodios insignificantes. Está deseando que llegue el mañana y lleno de espíritu de lucha para afrontar los retos que tendrá que afrontar cada día. Al amanecer, el primer rayo de sol es como un suave velo que acaricia delicadamente el resplandeciente lago. Bajo la luz del sol, el agua del lago brilla con diminutas luces, como innumerables diamantes que saltan en el lago. Un paisaje tan hermoso es realmente refrescante. Harry, Ronald, Agfe y Hermione llegaron temprano al lago. El aire estaba impregnado del fresco aroma del comienzo del verano. El dulce aroma pareció conmoverlos, despertándolos con ilusión por la aventura que se avecinaba. Harry sacó con cuidado el recordatorio de gestos que la profesora Alice les había dado y lo acarició con los dedos. La escena de la paciente guía de la profesora surgió involuntariamente en su mente. Y esas palabras de aliento todavía parecen resonar en mis oídos. Harry, ¿soñaste anoche que encontramos algo especial en el fondo del lago? Ronald preparó rápidamente su equipo de buceo, y no pudo contener su emoción, así que se dio la vuelta y le preguntó a Harry. Por supuesto, Ronald. Harry levantó ligeramente los labios, revelando una leve sonrisa. Soñé que encontramos un pasadizo secreto que conducía a una cueva misteriosa. Las cuevas esconden innumerables tesoros y secretos desconocidos. Hermione extendió su mano para atar firmemente la diadema tejida y dijo con seriedad. Ya sea que haya un tesoro o no, nuestra tarea más importante es mantener una comunicación cercana bajo el agua y nunca separarnos. Así que todos deberían practicar nuevamente con cuidado los gestos que Alice les enseñó. Los tres se miraron, se entendieron y comenzaron a repasar tácitamente aquellos gestos cruciales. Realizaron cada gesto uno por uno, asegurándose de que cada uno lo recordara correctamente. Capítulo 519. Entrando al lago negro. En ese momento, sus expresiones concentradas estaban ligeramente nerviosas, pero lo más importante es que confiaban el uno en el otro y esperaban con ansias esta aventura. Durante la práctica, Hermione no pudo evitar preguntar suavemente. ¿Estás un poco nervioso? Sabes, esta es nuestra primera aventura submarina real. Harry asintió vigorosamente, con la mirada firme y confiada. Por supuesto, pero mientras ustedes dos estén aquí, me siento muy seguro. Está bien, podemos hacerlo. Como en todas nuestras aventuras anteriores, sin duda podremos completar esta misión sin problemas. Ronald sonrió y extendió la mano, dándole una fuerte palmadita en el hombro a Harry. Por supuesto, somos reconocidos como el mejor equipo. Justo cuando respiraban profundamente y se preparaban para saltar al agua, una voz familiar llegó desde la distancia. Todos miraron hacia arriba y vieron a la profesora Alice caminando hacia ellos a paso lento, con una sonrisa cálida y decidida en su rostro, como el cálido sol en invierno. Niños, ¿están listos? Profesora Alice. Hermione saludó emocionada, con voz clara y fuerte. Estamos todos listos y a punto de partir. La profesora Alice se acercó a ellos, los miró a los tres gentilmente y dijo con seriedad. Recuerden, el coraje y la sabiduría son las armas más poderosas de los exploradores. No importa las dificultades que encuentres, no olvides escuchar tu voz interior y creer siempre el uno en el otro. Su misión esta vez es difícil y habrá peligros, pero recuerden ayudarse mutuamente y podrán completar la misión final. Creo en ustedes. Las palabras de aliento de la profesora Alice fueron como magia, llenando instantáneamente de fuerza los corazones de los tres. Harry sintió que esta expedición ya no era solo una aventura ordinaria, sino un viaje significativo de crecimiento. Gracias, profesora Alice. Tendremos en cuenta sus palabras. Harry parecía serio, con una luz determinada brillando en sus ojos. Entonces váyanse. La profesora Alice sonrió y se despidió de ellos. El agua del lago es cristalina y brilla atractivamente bajo la luz del sol. Esta vez, adentrarse en el fondo del lago fue solo un intento.
De no ser por el recordatorio de Aris, no habrían pensado en tal método. La competencia entre los tres magos más fuertes estaba llena de incertidumbre. Ahora solo les quedaba esforzarse al máximo para superarse. Cero y solicitar flores cero. Los tres se miraron, respiraron profundamente y saltaron al agua, provocando instantáneamente 10 olas de agua fría. Mientras el lago y los pájaros los rodeaban, se comunicaban entre sí de manera experta usando gestos aprendidos. Este método es realmente útil y nos permite comunicarnos sin problemas bajo el agua. Sin embargo, la distancia entre las pocas personas no puede ser demasiado grande, porque la luz en el fondo del lago es demasiado tenue y no podrán ver con claridad si la distancia es demasiado grande. Los tres avanzaron rápidamente como peces. El mundo en el fondo del lago es misterioso y magnífico, con coloridos arrecifes de coral, peces de diversas formas y plantas acuáticas que se balancean, todo es como un sueño. Harry sintió una maravillosa tranquilidad en el agua, y tenía mucha confianza en su corazón de que mientras tuviera amigos a su lado, no importaba cuán grandes fueran las dificultades y los obstáculos, no serían más que nubes pasajeras. Ahora finalmente ha llegado el momento de embarcarnos en esta aventura tan esperada. El día de hoy está destinado a convertirse en un capítulo único, brillante y especial en sus vidas. 10. Capítulo 520. Crisis en el fondo del lago. Las orillas del lago Negro. La brisa sopla suavemente y aparecen ondas en el lago, produciendo suaves sonidos, como si susurraran una historia desconocida. Harry, Ronald y Hércules estaban de pie junto al lago, con posturas rectas y los ojos llenos de determinación y expectativa. La profesora Alice se hizo a un lado con una sonrisa alentadora. Su voz era suave pero poderosa. Niños, vayan con valentía, los secretos en el fondo del lago esperan que los descubran. 11. Inspiradas por esto, las 3.240 personas respiraron profundamente y saltaron al profundo abrazo del lago negro, salpicando agua blanca. Hermione tomó la iniciativa, activando hábilmente su equipo de buceo casero. En un instante, 3 burbujas cristalinas envolvieron rápidamente sus cabezas como elfos vivaces, proporcionándoles constantemente el aire que necesitaban para respirar. Dentro de la burbuja, el aliento exhalado por las 3 personas formó una pequeña niebla blanca que flotaba suavemente en la tenue luz. El fondo del lago es como un mundo de sueños y misterios, tan tranquilo que casi se puede oír el fluir del tiempo. Un toque de frío llega de todas direcciones, penetrando la ropa y llegando a la piel. A lo lejos, los peces lámpara nadaban en el profundo lago, sus luces parpadeaban como pequeñas linternas, iluminando las sombras proyectadas por las densas plantas acuáticas. Esas plantas acuáticas parecían estar dotadas de vida, meciéndose libremente bajo la caricia del agua, a veces entrelazadas, a veces separadas rápidamente. Sus sombras danzaban sobre la arena y las rocas del fondo del lago bajo la luz, como una danza silenciosa y hermosa. Harry hizo un gesto para avanzar y los tres nadaron ágilmente a lo largo de la ruta designada hacia el centro del lago como buzos bien entrenados. Mientras Hermione nadaba, ajustó cuidadosamente su equipo de buceo para asegurarse de que funcionara correctamente. Sus ojos vivaces miraban a su alrededor, sin perderse ningún detalle, y su cabeza seguía girando, pensando en la conexión entre lo que veía y el conocimiento conocido. De repente, la calma se rompió y un torrente de agua se precipitó hacia ellos desde un costado como si fuera una bestia corriendo. Hermione reaccionó rápidamente y esquivó la fuerte corriente con un movimiento de su cuerpo. Sin embargo, poco después, una figura enorme apareció ante sus ojos. Un cangrejo araña gigante de 8 ojos. Era como una colina en movimiento, y su cuerpo era asombrosamente grande. El caparazón del cangrejo era duro y áspero, cubierto de protuberancias afiladas. Destellaba una luz fría en la tenue luz del fondo del lago, revelando una fuerza disuasoria indescriptible. Los 8 ojos eran como 8 rubíes, emitiendo una luz extraña y feroz. Las pinzas de cangrejo se agitaban en el aire, emitiendo un chasquido, como si les dieran una advertencia fatal. Ten cuidado. El corazón de Harry se encogió de repente y gritó. El cangrejo araña gigante de 8 ojos parecía estar enfurecido y agitó sus pinzas violentamente y atacó a Hermione a una velocidad extremadamente rápida. Egiao solo sintió un destello de luz y una fuerte sensación de crisis lo invadió. Giró el cuerpo desesperadamente y evitó por poco el golpe fatal en el momento crítico. Las pinzas del cangrejo rozaron sus mangas, provocando una violenta ola de agua que casi la arrastra. Harry miró rápidamente a Ronald, y en el momento en que sus miradas se cruzaron, llegaron a un entendimiento tácito.
Sin palabras, ambos entendieron lo que pensaban. Hechizo de levitación. Harry murmuró en voz baja en el agua. Aunque su voz quedó ahogada por el agua, el poder mágico ya estaba en aumento. El arma mágica en forma de palo en su mano brilló levemente, y la luz suave se extendió en el lago, y el poder mágico se reunió rápidamente. Un rayo de luz azul grisáceo salió disparado de la punta de la varita mágica, como una cuerda invisible, atrapando firmemente a una de las tortugas. El cangrejo araña gigante luchó con fuerza, removiendo una gran cantidad de barro y arena, y todo el fondo del lago se volvió instantáneamente turbio y la visión quedó bloqueada. Capítulo 521 Exploración. Date prisa. Ronald agitó las manos y gritó fuerte. Los tres aprovecharon el momento en que las pinzas del cangrejo dejaron de moverse temporalmente y el cangrejo araña gigante cayó en el caos, y como tres peces ágiles, movieron rápidamente sus extremidades y nadaron lejos de la zona de peligro. Sus corazones latían como tambores, sus pechos se agitaban violentamente, respiraban con dificultad, la tensión se extendía por sus cuerpos, pero sus ojos estaban extremadamente decididos. Después de un breve descanso del lujoso silencio, los tres continuaron avanzando por el fondo del lago, llegando sin saberlo a una zona extraña. Bajo el agua, un antiguo pilar de piedra 03 permanecía en silencio, ajustando dolorosamente su propósito de ataque. Un destello de emoción brilló en los ojos de Hermione. Se acercó rápidamente para observar más de cerca. Las antiguas runas grabadas en el pilar de piedra aparecieron a la vista. Esas runas eran misteriosas y complejas, y emitían una tenue luz dorada. El corazón de Hermione se aceleró cuando reconoció que las runas eran idénticas a las que había visto en el libro, e idénticas a los símbolos en la base del cáliz de fuego. Estas runas pueden estar relacionadas con un antiguo ritual mágico. La voz de Hermione tembló levemente mientras miraba el pilar de piedra con dudas, sus ojos llenos de concentración e indagación. En ese momento, el agua del lago circundante parecía estar quieta y el paso del tiempo parecía haberse congelado allí. Solo quedaban tres de ellos y este misterioso pilar de piedra en todo el mundo. Déjame intentarlo. Harry respiró profundamente, extendió lentamente la mano y tocó el pilar de piedra. En un instante, una débil ola mágica se extendió en el lago como ondas, y el agua del lago comenzó a ondularse con capas de pequeñas ondas. Al mismo tiempo, el huevo dorado en su mano era como un espíritu despertado, emitiendo una resonancia baja, y el zumbido resonó en el lago, como si respondiera al llamado del pilar de piedra. Los tres se miraron, con un dejo de tensión y anticipación en sus ojos. Están nerviosos porque no saben qué consecuencias traerá esta misteriosa resonancia. La expectativa proviene del deseo de saber la verdad, y creen firmemente que esta es una pista importante para resolver el misterio. Justo cuando estaban a punto de explorar más, una enorme sombra emergió de la oscuridad del lago que tenían delante. La sombra era enorme y borrosa, y se alzaba sobre el agua oscura del lago, como una bestia dormida, lista para atacar en cualquier momento. La sombra se movía lentamente, provocando ondas en el agua del lago circundante, haciendo que la gente se sintiera cada vez más incómoda. ¿Qué es eso?, murmuró Ronald para sí mismo con voz temblorosa, un tono que delataba su nerviosismo. Su cuerpo tembló levemente y sostuvo la varita con fuerza, como si fuera su único apoyo en ese momento. Debe estar protegiendo algo importante. Harry parecía solemne y sostenía su varita con calma, porque de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Sus ojos eran firmes mientras observaba las sombras que había frente a él, listo para enfrentar cualquier peligro posible. Hermione observó la enorme sombra que se extendía frente a ella con una mirada inquisitiva y cautelosa. Dijo en voz baja. Sea lo que sea, tenemos que estar preparados. 560. Aunque su voz era suave, revelaba un poder incuestionable. Es una reverencia hacia lo desconocido y una confianza en los socios. Vamos, es hora de desvelar este misterioso velo. Harry hizo un gesto firme para que todos siguieran adelante. Respiraron profundamente y el poder de la confianza mutua se instaló una vez más en sus corazones. El agua azul del lago se volvió más misteriosa e impredecible en ese momento, como si un enorme misterio estuviera esperando a que lo resolvieran. Ajustaron su respiración y nadaron ágilmente hacia la sombra, listos para afrontar el siguiente desafío de su aventura. Sus corazones estaban llenos de coraje y determinación, y creían firmemente que podían superar todas las dificultades y descubrir los secretos ocultos en el fondo del lago. Capítulo 522. La leyenda del Murloc. Los tres nadaron cautelosamente hacia la enorme sombra con nerviosismo y anticipación.
A medida que la distancia se acercaba, el contorno de la sombra se fue haciendo cada vez más claro y una enorme estructura apareció a la vista. Es como un misterioso castillo submarino, que exuda una atmósfera antigua y misteriosa en el fondo del lago profundo. En la estructura se vislumbran numerosas figuras esbeltas, aparentemente ocupadas, pero al mismo tiempo observando atentamente todo lo que las rodea. De repente, el agua circundante fluyó rápidamente como si fuera agitada por una mano gigante invisible. Ronald fue tomado por sorpresa y empujado hacia un lado por la poderosa corriente, mientras su cuerpo se balanceaba sin control en el agua. Se sobresaltó y gritó presa del pánico. «Ten cuidado». El sonido se extendió rápidamente en el agua, con un ligero temblor. Harry reaccionó rápidamente, ajustando su postura inmediatamente y balanceando sus extremidades vigorosamente para estabilizar su cuerpo. Al mismo tiempo, la atención de las tres personas fue atraída por esas esbeltas figuras. A través de las oscuras aguas del lago, un grupo de elegantes sirenas volaban en círculos hacia ellos desde todas las direcciones. Estas sirenas tienen cuerpos delgados y su piel brilla tenuemente, lo que parece particularmente misterioso en el agua oscura del lago. Sus rostros eran severos, sus ojos estaban alerta y los tridentes que sostenían firmemente en sus manos brillaban con una luz fría, como si declararan silenciosamente su vigilancia contra estos huéspedes no invitados. Ronald no pudo evitar tragar saliva al ver esto. Tenía la garganta seca y dijo con voz temblorosa: «¿Estamos en problemas?». Hermione también estaba nerviosa, pero intentó mantener la calma y dijo tranquilizadoramente: «No, no necesariamente». Mientras hablaba, analizó rápidamente la situación, su cerebro trabajando rápidamente, tratando de encontrar una forma adecuada de resolver esta crisis a partir de su conocimiento pasado. Justo cuando la situación estaba a punto de estallar y la atmósfera estaba tan tensa como la cuerda de un arco completamente tensado, Harry respiró hondo y reunió el coraje para ponerse de pie. Gritó: «Por favor, espere. No queremos hacerle daño». La voz se extendió en el lago, con firmeza y sinceridad. Antes de terminar de hablar, levantó con cuidado el huevo dorado que tenía en la mano y, con la ayuda de la tenue luz del agua, se lo mostró a las sirenas que tenía frente a él y les explicó: «Este es el objeto de la misión del Cáliz de Fuego. Solo buscamos pistas para atravesar el laberinto en el fondo del lago». Las sirenas permanecieron en guardia, sin bajar sus tridentes. En ese momento, una sirena alta, con una cola más oscura y que parecía mayor, nadó lentamente. Su cola de pez se balanceaba suavemente en el agua, creando suaves ondas, cada una de las cuales llevaba las huellas del tiempo. Miró a Harry y a los demás con ojos profundos y dijo lentamente: «Jóvenes magos, ¿conocen la leyenda del Cáliz de Fuego en el fondo de nuestro lago? Me temo que no son los primeros humanos en venir aquí». El corazón de Harry se apretó y sintió vagamente que estaba a punto de escuchar una información crucial. Dijo respetuosamente: «Disculpe la molestia, ¿podría iluminarme, por favor?». El líder de las sirenas, Lizao, tenía un rostro amable y una mirada sabia. Miró a Harry, luego al huevo dorado y dijo lenta y solemnemente: «Hace mucho tiempo, el Cáliz de Fuego dormía en el fondo de nuestro lago. Cuenta la leyenda que es un puente que conecta nuestros dos mundos. Pero tememos el poder desconocido que se esconde en su interior y nunca lo hemos pisado». Los ojos de Hermione se iluminaron al oír esto. Repasó rápidamente toda la información que conocía y preguntó con ansiedad: «Entonces, ¿hay alguna forma de atravesar el laberinto del fondo del lago sin peligro?». Capítulo 523 Sombra. El anciano asintió levemente, y la cola del pez se balanceó suavemente, agitando el agua del lago, y dijo: «En el laberinto en el fondo del lago, hay una concha con incrustaciones de esmeraldas, que te guiará. Y en las profundidades del laberinto, podrías enfrentarte a más desafíos. Para ayudarte, te proporcionamos escamas de sirena que te permitirán respirar libremente en el agua en momentos críticos». Los ojos de Ronald revelaron una compleja expresión de excitación e inquietud. Emocionados, consiguieron las pistas claves y una ayuda importante para atravesar el laberinto. Inquietos, de repente se dieron cuenta de que esta aventura era mucho más complicada de lo que imaginaban. Pero respiró profundamente, intentó calmarse y dijo con firmeza: «Gracias por su ayuda, tendremos cuidado». Envueltas en una suave corriente, las sirenas se dispersaron lentamente. El anciano finalmente dijo: «Buena suerte, Liu Shi de Woking». El sonido resonó en el lago, con un matiz de expectativa. Al ver a las sirenas alejarse, Harry sintió muchas emociones. Guardaron con cuidado las escamas de sirena.
Estas brillaban tenuemente en sus manos, como si contuvieran un poder misterioso. En ese momento, la niebla en el lago apareció gradualmente y el contorno vago del laberinto apareció en la niebla, revelando un desafío sin precedentes. El resplandor del sol poniente caía inclinado desde el lago, y la luz dorada a través del agua golpeaba suavemente los rostros de las tres personas, como si las animara. Se miraron el uno al otro y la misma determinación y expectativa ardían en los ojos del otro. A medida que el contorno del fondo del lago se hacía más claro, supieron que esta sería otra prueba de su amistad y coraje. Empacaron su equipo, ajustaron su respiración y, con la valentía y la confianza en sus corazones intactas, nadaron decididos hacia el laberinto en el fondo del lago, listos para enfrentar desafíos desconocidos. Los tres estaban llenos de nerviosismo y anticipación, sus latidos subían y bajaban en sus pechos como si estuvieran a punto de estallar a través de ellos. Nadaron con cautela hacia la enorme sombra, y cada brazada era cautelosa, como si perturbaran los antiguos secretos del fondo del misterioso lago. A medida que la distancia se acercaba, el contorno de la sombra se hizo más claro y una enorme estructura apareció a la vista. Es como un castillo submarino cubierto de polvo por el tiempo, situado en el fondo de un lago profundo, que exuda una atmósfera antigua y misteriosa, como si contara una historia de hace miles de años. Entre las estructuras se alzan muchas figuras esbeltas, a veces ocupadas moviéndose de un lado a otro, a veces quietas, como si observaran atentamente todo lo que las rodea, lo que hace que esta zona de agua sea aún más misteriosa. De repente, la calma se rompió y el agua circundante empezó a agitarse rápidamente, como si fuera agitada violentamente por una mano invisible y poderosa. Ronald fue tomado por sorpresa. La fuerte corriente lo empujó hacia un lado, y su cuerpo se balanceó incontrolablemente en el agua como una hoja arrastrada por el viento en octubre. Se sobresaltó, el miedo se apoderó de su corazón al instante y gritó presa del pánico. «Ten cuidado». El sonido se extendió rápidamente en el agua, con un dejo de temblor, que era el miedo instintivo a un peligro desconocido. Harry reaccionó rápidamente, como un guepardo bien entrenado. Inmediatamente ajustó su postura, balanceó sus extremidades vigorosamente, tensó sus músculos y confió en su tenaz fuerza de voluntad y sus excelentes habilidades en el agua para mantener su cuerpo estable. Al mismo tiempo, las miradas de las tres personas se sintieron atraídas por aquellas esbeltas figuras, como si fueran atraídas por un imán. Capítulo 524. La leyenda del lago negro. A través de las oscuras aguas del lago, un grupo de elegantes sirenas los rodeaban desde todas las direcciones. Estas sirenas tienen cuerpos esbeltos y su piel brilla tenuemente. La luz se ve particularmente misteriosa en la oscuridad del lago, como si fueran elfos de otro mundo. Sus rostros eran severos, sus ojos estaban alertas y los tridentes que sostenían firmemente en sus manos destellaban una luz fría que parecía capaz de cortar el agua del lago, anunciando silenciosamente su vigilancia contra estos invitados no invitados, haciendo que la atmósfera se tensara instantáneamente. Ronald sintió como si algo se le hubiera atascado en la garganta al ver esto. No pudo evitar tragar, y su garganta seca emitió un leve sonido. Su voz tembló levemente mientras decía: «¿Estamos en problemas?». Hermione estaba igualmente nerviosa, su corazón latía salvajemente en su pecho, pero intentó mantener la calma, respiró profundamente y susurró reconfortantemente: «No, no necesariamente». Mientras hablaba, analizó rápidamente la situación. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, como un brazo robótico mágico de alta velocidad, buscando la solución adecuada a esta crisis con la información de los innumerables libros que había leído. Finas gotas de sudor le asomaron por la frente. Justo cuando la situación estaba a punto de estallar y la atmósfera era tan tensa como la cuerda de un arco completamente tensado que parecía a punto de romperse en el siguiente segundo, Harry respiró hondo, su pecho subía y bajaba violentamente, y reunió el coraje para ponerse de pie. Gritó: «Por favor, espere. No queremos hacerle daño». El sonido se extendió por el lago, con firmeza y sinceridad, como el sonido de una campana que suena en el fondo de un lago silencioso. Antes de terminar de hablar, levantó con cuidado el huevo dorado que tenía en la mano y, con la ayuda de la tenue luz del lago, mostró el huevo dorado a las sirenas que estaban frente a él y explicó: «Este es el objeto de la misión del Cáliz de Fuego. Solo buscamos pistas para atravesar el laberinto en el fondo del lago». Sus manos temblaban ligeramente, pero se esforzaba por mantener firme el huevo dorado, con los ojos llenos de anticipación y sinceridad. Las sirenas permanecieron en guardia, sus tridentes en sus manos no fueron bajados y la luz fría aún destellaba.
En ese momento, una sirena alta, con una cola más oscura y que parecía mayor, nadó lentamente. Su cola se mecía suavemente en el agua, creando suaves ondas. Cada onda parecía llevar las huellas del tiempo, como si contara una historia de vicisitudes de la vida a lo largo de un largo periodo. Sus ojos eran profundos, como un agujero negro sin fondo en el cielo nocturno. Miró a Harry y a los demás y habló lentamente. Cero y solicitar flores y jóvenes magos, ¿conocen la leyenda del cáliz de fuego en el fondo de nuestro lago? Me temo que no son los primeros humanos en llegar aquí. Su voz era baja y rica, resonando en el lago y con una majestuosidad irresistible. El corazón de Harry se apretó y sintió vagamente que estaba a punto de escuchar una información crucial que podría cambiar la dirección de toda su aventura. Cero, dijo respetuosamente. Disculpe la molestia, ¿podría iluminarme, por favor? El tono de voz es modesto y entusiasta. El anciano sirena tenía un rostro amable y ojos sabios. Miró a Harry, luego observó el huevo dorado y dijo lenta y solemnemente. Hace mucho tiempo, el cáliz de fuego dormía en el fondo de nuestro lago. Se dice que es el puente que conecta nuestros dos mundos. Pero tememos el poder desconocido que se esconde en él y nunca nos atrevemos a poner un pie en él. Sus palabras fueron como un martillo pesado, golpeando los corazones de las tres personas, dejándolos aún más asombrados por el misterio del cáliz de fuego. Cuando Hermione escuchó esto, sus ojos se iluminaron, como si viera un rayo de luz en la oscuridad. Capítulo 525. En lo profundo del lago negro toda la información conocida corría rápidamente en su mente, y diversos conocimientos y pistas colisionaban rápidamente en su mente. Preguntó con ansiedad. Entonces, ¿hay alguna manera de atravesar el laberinto del fondo del lago con seguridad? ¿O de evitar encontrarnos con enemigos poderosos en el camino? Había un dejo de ansiedad y anticipación en su voz. El anciano asintió levemente, moviendo su cola suavemente, revolviendo el agua del lago, y dijo. En el laberinto del fondo del lago, hay una concha con incrustaciones de esmeraldas que te guiará. En las profundidades del laberinto, podrías enfrentar más pruebas. Para ayudarte, estamos dispuestos a darte escamas de sirena, que te permitirán respirar libremente en el agua en momentos críticos. Además, estas escalas también se pueden utilizar para la identificación en momentos críticos. Mientras hablaba, sacó unas cuantas patatas fritas brillantes y picantes de su cuerpo y se las entregó a Harry y a los demás. Los ojos de Ronald revelaron una compleja expresión de excitación e inquietud. Lo emocionante es que obtuvieron pistas clave y ayuda importante para resolver el rompecabezas, lo que los acercó un paso más a completar la tarea. Lo inquietante fue que de repente se dio cuenta de que esta aventura era mucho más complicada de lo que habían imaginado y que podría haber innumerables peligros desconocidos esperándolos más adelante. Pero respiró profundamente, intentó calmarse y dijo con firmeza. Gracias por su ayuda, tendremos cuidado. Había una firmeza en sus ojos, como si se estuviera animando a sí mismo. Adelante, vamos. Envueltas en la suave corriente del agua, las sirenas se dispersaron lentamente, como un grupo de elegantes bailarinas bailando en el agua. El anciano finalmente dio su consejo. Buena suerte, joven mago. La voz resonó en el lago, trayendo consigo un toque de expectativa, y esa expectativa era como un cálido sol que salpicaba los corazones de las tres personas. Al ver a las sirenas alejarse, Harry sintió muchas emociones. Guardaron con cuidado las escamas de sirena. Estas brillaban tenuemente en sus manos, como si contuvieran un poder misterioso, y parecían indicar que su próxima aventura estaría llena de milagros. En ese momento, la niebla en el lago apareció gradualmente y era como una capa de gasa que cubría el misterioso fondo del lago. El contorno vago del laberinto apareció en la niebla, revelando vagamente un desafío sin precedentes, como si les enviara una invitación silenciosa. El resplandor del sol poniente caía inclinado desde el lago, y la luz dorada a través del agua golpeaba suavemente los rostros de las tres personas, como para animarlas y brindarles una hermosa noche y fuerza. Se miraron el uno al otro y la misma determinación y expectativa ardían en los ojos del otro. A medida que el contorno del fondo del lago se hacía más claro, supieron que esta sería otra prueba de su amistad y coraje. Todos revisen nuevamente para asegurarse de que no haya ningún problema. Empacaron su equipo, ajustaron su respiración y, con la valentía y la confianza en sus corazones intactas, nadaron decididos hacia el laberinto en el fondo del lago, listos para enfrentar desafíos desconocidos. Si lo logramos esta vez, deberíamos ser las primeras 4,5 personas de Hogwarts en explorar el lago negro, ¿no? ¿Nos vamos?
La voz de Ronald llegó a través del hechizo de transmisión de voz, sus figuras aparecen tan firmes en el lago, como si estuvieran escribiendo su propio capítulo legendario. El lago negro profundo es como un agujero negro. Nadie sabe qué peligro hay allí. Nadie sabe qué tipo de peligro enfrentarán Harry y sus amigos a continuación.